La Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda y su área de Filosofía y Humanidades presentan Voces en la Periferia, el podcast donde se encuentran las áreas del conocimiento que hacen grande a la cultura. Voces en la Periferia. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Voces en la Periferia. Estamos en la saga de tendencias de la tecnología. Esta sería la segunda parte. Y hoy el tema sí que me afecta a mí porque es ciberización. Pues yo soy portador de un dispositivo cardíaco, entonces soy en cierta medida un cyborg. Tengo que darle la bienvenida a mi invitado, el maestro Daniel Felipe Moreno Sarmiento. Y bueno, pues me presento como cyborg, ¿no? Mucho gusto para poner un poco de humor a esto porque es un tema gordo. Sí, señor. Expliquemos a la gente qué es un cyborg y por qué yo me digo cyborg. Porque yo en cierta medida soy un cyborg. Sí, es no solo una muy buena metáfora, sino tal vez algo nos tendríamos que preguntar de si somos eso, ¿no? Uh-huh. Si somos, y no solo es una simple metáfora para referirse a la condición humana. Yo creo que empecemos por ese tema, ¿no? Utilizamos eso, la expresión como una metáfora para entender la condición humana. Espectacular. ¿Por qué? Porque en nuestra condición se pone siempre en tensión lo natural, nuestro ser biológico, también con nuestro ser artificial. O sea, la técnica no es algo adventicio en el ser humano. La técnica, la tecnología, hoy la tecnociencia, son formas de expresar una interioridad humana. Entonces, claro, yo sé que hay posiciones diferentes para poder leer esto, pero en perspectiva pensémoslo, ¿no? Nuestra forma de existir es tratando como de intervenir en lo ya dado en el mundo natural. Modificamos ese mundo natural para que pueda el ser humano habitar esta tierra, ¿no? Y a través de ese ejercicio técnico de habitarla, irrumpe de manera muy fuerte en la naturaleza y cambia todas sus disposiciones, ¿no? Bueno, o al menos en su mayoría las cambia. Entonces yo creo que cyborg es un término que finalmente nos pone ante la exigencia de pensar si en realidad hay una condición como esta en el ser humano, una condición híbrida, porque el cyborg es un ser híbrido, es un encuentro entre esa tensión entre naturaleza y artificialidad, que no hay que borrarlo. O sea, el cyborg se piensa desde otras escuelas filosóficas o antropológicas como una especie de poshumanismo, ¿cierto? Como de versión después del humanismo, para significar como que la desaparición de las formas, digamos, en las que hemos pensado la identidad de las cosas naturales y en este caso artificiales. Y se implicaría allí como una especie de desaparición de esos límites entre lo natural y lo artificial. A mí me parece que siguen coexistiendo y siempre lo han hecho. No vamos a romper esto. Y creo que el cyborg representa entonces este fenómeno. Interesante. Esa relación del cyborg con el ser humano tiene que ver con el cuerpo y sobre todo con la medicina. Uh-huh. La pregunta es organismo y cibernética, esa relación, ¿cómo se está dando ahorita? Yo lo vivo como paciente cardíaco. Uh-huh. Me implantan un cardiofibrilador grandísimo y uno sabe que está conectado vía satélite. Uno, desde el celular estoy conectado yo y uno dice, wow, eso es mucha tecnología. Y en el fondo soy un cyborg. Uh-huh. Que mañana tengo que mandar vía satélite mis resultados. Claro. Y los agarran. Entonces yo digo, wow, esto ya es otro nivel y yo me siento identificado con este organismo y cibernética. ¿Eso es más o menos lo que va a pasar? Sí, exactamente, porque es el encuentro, como decíamos, entre el mundo del organismo. En este caso no me refiero a naturaleza en general, porque la naturaleza es bastante compleja. Hay seres inertes, hay niveles físico-químicos de la naturaleza, otros astrofísicos. En realidad, cuando nos referimos a organismo, estamos hablando de la vida, de los vivientes, que tienen la mayor complejidad en el mundo natural. Y se encuentran con esta nueva dinámica de las tecnociencias, una de estas al menos que son las ciencias de la información. La cibernética es una subdisciplina allí que se propone como objeto de estudio los sistemas autorregulados. Y es que es precisamente eso de lo que estamos hablando, por ejemplo, aplicado al mundo de la salud, ¿no? De sistemas autorregulados
que no están necesariamente como transgrediendo lo natural, sino que tratan es más bien de imitar ciertas funciones que hacía el organismo precisamente para montar como una especie de terapia o cuidado de la vida. Es para eso, para lo que existen, ¿no? Pero no necesariamente tendríamos que pensar esto como que el mundo cibernético, reemplazando el mundo natural, lo que va a hacer es dañarlo, transgredirlo. No porque pensemos que finalmente todo aquello que pertenece también al mundo técnico tiene también propiedades naturales, ¿sí? O sea que es como apoyarlo. Entonces, ¿qué sería cyborizarse? Un poquito lo que viven muchos pacientes en el mundo. Sí, la cyborgización serían como diferentes niveles en los que vamos haciendo como un tránsito. Pero este tránsito no es para dejar la fase de la cual vamos, hacia la cual nos dirigimos, ¿cierto? No estamos dejando la otra como atrás, como si fuera algo obsoleto. No, y yo creo que el mundo de la vida, el mundo biológico, tiene sus complejidades y yo creo que no es algo obsoleto de ninguna manera, todo lo contrario. Es algo que seguiremos imitando en el mundo técnico y en el mundo tecnocientífico. Entonces, cyborgizarse no es otra cosa que vivir un proceso de transformación y de adaptación en diferente medida. Una de las primeras es, digamos, estas funciones que las prótesis hacen en nuestro cuerpo orgánico. Hay ciertas personas que necesitan más prótesis que otras, ¿cierto? Diríamos que nosotros necesitamos estas prótesis externas, otras internas, ¿cierto? Para poder mantener ciertas funciones biológicas en su estado normal, digamos. Pero también hay niveles. Hay personas que necesitarán más apoyo de otras prótesis. Soldados que han vivido un proceso muy duro en la guerra y que por eso mismo faltan algunos de sus miembros, ¿no? Manos, piernas, brazos, etc. Claro, allí las prótesis avanzadas ya están logrando una especie como de homeostasis o de equilibrio con el organismo muy bueno, que hace que en realidad el miembro robótico o biónico sea bien recibido por el cuerpo. Claro, hay casos en los que no es bien recibido, etc., pero la tecnología sigue mejorando y ha seguido mejorando en ese proceso. Hay un término en este tema de cyberización que es simbionte. ¿Qué quiere decir simbionte y cuál sería el paso del hombre al simbionte? Es un tema muy nuevo. Sí, bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando del reemplazo de ciertas funciones. Pero cuando nos pensamos esto a futuro, hay un autor llamado Joël Rosnet. Él es un autor francés que muy enterado de la dinámica misma de los estudios de la teoría Gaia, de la teoría de sistemas, muy interesado por esas ideas. Se ha pensado o ha considerado que el ser humano va a ser parte de un sistema mucho más grande. Imaginemos un poco esto, ¿no? Nuestras ciudades están conectadas por carreteras, por medios de transporte, aéreos también, terrestres de muchísimas formas. También nuestra manera de comunicarnos hoy a través de Internet, hay unas grandes vías de comunicación informática que no estamos viendo, pero que están allí y que hacen las veces de un poderoso sistema casi cerebral, ¿no? Que nos conecta a todas partes, puede llegar la información hoy en día. Entonces miren que nos estamos como recreando bajo la imagen del sistema nervioso, finalmente. Eso es un sistema comunicativo, electroquímico en el caso nuestro, que se va comunicando. En este caso estamos hablando de bits que se comunican o que llegan de un ordenador a otro o de un nodo informático a otro, y es bastante complejo. Así como también nosotros cuando salimos a la parada del bus, eso es un nodo desde el cual nos recogen y al cual llegamos a la parada a la que nos dirijamos. Entonces, si estamos viendo allí un fenómeno de conexión bastante increíble, pero este autor dice que estos fenómenos de interconexión tan complejos también están presentes en la naturaleza en su totalidad. La teoría Gaia hace parte, digamos, de esa apuesta, y es entender al mismo planeta Tierra como un gran sistema viviente. Bueno, esto está en muchísima discusión porque pues algunos
Científicos han dicho que nada de eso se podría afirmar, no es un viviente como tal, pero que sí reconocen la alta complejidad que tiene este sistema, ¿sí? El simbionte. Un simbionte al que finalmente este autor considera que nos conectaremos. Es decir, habrá tanta fluidez entre el mundo natural y artificial que no es que desaparezcan sus dos formas de coexistencia, sino que se unirán, ¿no? Y al unirse, al provocar equilibrio, Wow. seremos entonces parte de un ser mucho más grande, de un ser interconectado mucho más grande, es decir, un sistema bioartificial del que hacemos parte, y eso es a lo que este autor denomina el simbionte, cosa que emergerá, claro, si somos conscientes también de los daños ecológicos que estamos en este momento haciendo al mundo, ¿no? Porque Muy también es fuerte. cierto que no hemos logrado esos estados de equilibrio de los que No. habla el autor. Y Está son muy rompiendo, difíciles de se lograr. está rompiendo, claro, se está rompiendo. Ese es el gran riesgo, y creo que la forma incluso en la que opera el cyborg contemporáneo tendría que cuidar mucho de eso, porque claro, podemos ponernos bioimplantes, hay muchos casos en los que ciertos pacientes incluso se han puesto ciertas prótesis para poder aumentar su capacidad cognitiva, su capacidad de locomoción, su capacidad estética, incluso para poder sentir en infrarrojo. Bueno, pero la cuestión es que eso altera en un fuerte grado la naturaleza también biológica del cuerpo humano. Qué tema este, la cyberización. Y vamos para un mundo muy diferente, Sí, muy sin distinto, duda. muy distinto. Segunda entrega de esta saga de tendencias de filosofía y tecnología en el siglo XXI. Pues muchas gracias por este segundo gran momento conceptual. Y bueno, este cyborg se despide, esperando que este mundo simbionte pues, se equilibre antes de que se destruya. Sí, Porque puede eso pasar esperemos. Sí. Esperemos que eso pase. Bueno, muchas gracias. Profe. Mucho gusto y Muchas gracias. gracias a ustedes por estar en Voz de la Periferia. Nos vemos en el próximo capítulo de esta magnífica saga de tendencias en filosofía y tecnología en el siglo XXI.